se refiere a seres sobrenaturales, y es interesante desde el estudio que él hace en las distintas culturas. Estos dioses o Dios, para él son seres que en algún momento han existido como nosotros, pero por su tipo de vida que han llegado a trascender, han llegado a elevarse. Entonces, para él descubre en las culturas, en muchas culturas, en el África, en Egipto, en, en distintos lugares, él va descubriendo en los pueblos esta idea, la idea de Dios y de los dioses. Son seres que en algún momento, podríamos decir, han sido seres mortales, pero que han trascendido. Entonces, y después de ese trance de la muerte y han pasado a la otra vida, estos han llegado al rango de divinidades, de dioses. Entonces, esto es importante, colegas, que lo tengamos presente. Luego tenemos el tema de la cosmogonía. Es un libro muy rico que habla de la cosmogonía. ¿Qué entiende el autor por cosmogonía? Eso es importante porque en el examen entra esto, ¿no? Cosmogonía. La cosmogonía son narraciones o descripciones detallado del origen del universo o de las cosas o de las plantas. Entonces, eso es cosmogonía. ¿Ya? El origen de las cosas que existen, ya sea. Y toda la cosmogonía de los pueblos, él descubre que el origen de las cosas está hecho por diferentes dioses, por algunas divinidades superiores. ¿Ya? Luego, otro de los temas que trata en estas temáticas es, por ejemplo, la teofanía. La teofanía es la manifestación de lo divino o de la divinidad ante los seres humanos. Es, como podríamos decir, la revelación. Entonces, son temas muy importantes que tenemos que ir un poquito entendiendo. ¿Ya? Entonces, la teofanía es la manifestación o revelación de estos seres sobrenaturales, de estas divinidades en realidades. Puede ser en la naturaleza, puede ser en las cosas, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Luego, otro de los temas que desarrolla él es la hierofanía. En todos sus libros está esa temática de la hierofanía. ¿Y qué es la hierofanía? Es la manifestación de lo sagrado, ¿sí? De lo sagrado, de lo divino, en algo profano. ¿Qué puede decir? En otras palabras, es la manifestación de lo sagrado, de cosas sagradas, de divinidades, de cosas sagradas, en el diario vivir, ¿no? Entonces, comparando un poco, haciendo una analogía con nuestra realidad, podríamos decir, por ejemplo, una hierofanía llegaría a ser, por ejemplo, el Cristo que llora. En Cochabamba, aquí el Cristo que llora, San Pedro, el busto del Cristo que llora, sería la representación de Dios o de Jesucristo en este busto, ¿no? En nuestras culturas, por ejemplo, una hierofanía llegaría a ser, por ejemplo, Tata Santiago en representación del rayo, ¿no? Aunque aquí es una analogía así un poco media forzada, ¿no? Pero es así. Entonces, estos términos, estos temas va tratando él. Otro de los temas que trata él, por ejemplo, es el mito y el rito. Tenemos que entender por mito como un relato, un cuento, una historia de cosas reales o de cosas fantasiosas, pero tradicionalmente se refiere
a un acontecimiento prodigioso que ha sucedido. Y ese acontecimiento prodigioso que ha sucedido está hecho por un ser sobrenatural. Puede ser un dios o puede ser unos dioses o una divinidad, como lo dice, ¿no? Entonces, eso es importante que entendamos también. Otro de los temas que realiza es el rito. Es interesante, dice él, eh, el rito es una costumbre, es una ceremonia que se hace dentro de un mito, pero lo interesante es que él dice, los ritos son lo que lo legitima a un mito, a un relato. Ya puede ser este relato real o fantasioso, pero los ritos le da ese tinte de veracidad, se puede decir, ¿no? Un ejemplo de eso para que entendamos un poquito en nuestro lenguaje, de nuestra cultura, diríamos, por ejemplo, el rito de la coa, por ejemplo, ¿no? El rito de la coa le da legitimidad a el mito, por ejemplo, de la relación con la madre tierra. Va eso. Otro de los temas que es crucial en su investigación de él y que lo toma en esto, es el tema de lo sagrado y lo profano. Interesante, colegas, y esto lo tenemos en la vida cristiana también, ¿no? Lo sagrado y también de alguna manera lo profano, pero es curioso que este autor, estamos hablando de 1954, 52, cuando él está investigando estas experiencias religiosas, se da cuenta que en las culturas está el tema de fondo lo sagrado y lo profano. Y aquí en nuestras culturas también lo encontramos este tema de lo sagrado y lo profano. ¿Cómo lo entiende él lo sagrado? Lo sagrado para Eliade es algo que sobrepasa de lo humano. Para él lo humano llegaría a ser como algo lo profano, lo cotidiano, ¿no? No tanto lo pecaminoso como en el mundo cristiano, sino lo normal, ¿no? Lo humano. Lo sagrado sobrepasa eso. ¿Por qué llega a ser lo sagrado? Para Mircea, lo sagrado es traspasar lo humano, es elevarse más. Y tiene poderes lo sagrado. Entonces, es muy importante esto que entendamos también. Y estoy seguro que en el examen de ascenso va a venir este tema de lo sagrado y lo profano también de alguna manera. Otro de los temas que me parece que es importante y que él desarrolla es el tema de los símbolos, el tema de los símbolos y los signos. Cuando él desarrolla sobre los símbolos, él se refiere en especial a las pinturas ancestrales, a las pinturas rupestres. Es interesante cuando él estudia las pinturas rupestres en distintas culturas de los distintos continentes y culturas primitivas, dice, en las pinturas rupestres está una serie de simbología con una serie de significado netamente religioso espiritual. Por ejemplo, y voy a ir desarrollando después más adelante, el tema cuando se sale, por ejemplo, cuando descubre él en las culturas, cuando el hombre en la era paleolítica, cuando el ser humano es cazador, es pescador y recolector de frutos, para cada actividad que en esta era el ser humano desarrolla, es lleno de simbologías, lleno de significados y al mismo tiempo lleno de mitos, perdón, de ritos y de celebraciones y de ceremonias para cualquier acontecimiento, ¿no? Entonces, esto es importante también que lo tengamos. Y lo tengo también en la diapositiva ahí, el tema del chamán.
uno puede decir chamán, el término chamán nos suena a nuestra cultura amazónica, ¿verdad? Nos suena a la cultura de los guaraníes, también a nuestra cultura de alguna manera, a la cultura de los aymaras, a la cultura quechua. El chamán está considerado como el sabio, ¿verdad? El sabio, el abuelo en el mundo guaraní, en el mundo amazónico. Ya en el mundo andino, el chamán llega a ser como el sacerdote, más que sabio, más que abuelo como en la cultura aymara, perdón, que en la cultura guaraní, el chamán llega a ser como el sacerdote andino. Para el sacerdote andino es el yatiri, por ejemplo, ¿no? Pero el yatiri es la persona más encargada de lo sagrado, hablando de nuestra cultura, ¿no? De lo sagrado. Pero para la cultura de nuestra cultura amazónica, el chamán llegaría a ser algo de sabio y también encargado de lo sagrado de alguna manera, ¿no? Esa relación que realiza entre lo humano y lo sagrado, ese puente que tiende, ¿no? Entonces, esto es importante. Para Eliade, el chamán es justo casi esto de lo que les estamos desarrollando. El chamán es ese ser extraordinario, él lo dice así, es un ser extraordinario que hace el puente entre lo profano y lo sagrado, perdón, lo sagrado y lo profano, pero está encargado más específicamente de lo sagrado, es el hombre que se encarga de los ritos, de las celebraciones, de ese encuentro con el ser trascendente, ¿no? Eso. A ver, entonces pasamos a desarrollar un poco ya más a profundidad. Aquí, principios dice para entender a Mercedes Eliade. Este es un tema central. Aquí estoy resumiendo todo de alguna manera, todo lo que de alguna manera nos toca desarrollar. En especial, pienso que aquí está la carga de que va a haber preguntitas de ascenso. Y yo le he puesto un título ahí, un poco medio para que entiendan todo lo que estoy viniendo desarrollando. Dice, el hombre por naturaleza es un ser religioso. No lo dice Mircea Eliade, pero en sus escritos va a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y voy a ir desarrollando. El hombre por naturaleza es un ser religioso, religioso entendido como el ser que religioso como el anterior taller hemos venido desarrollando. Viene de la palabra religare, es doble ligadura que hay, ¿no? La ligadura a través del hombre hacia Dios y Dios hacia el hombre, ¿no? En esos términos, ¿no? Entonces, el ser humano, el hombre, cuando digo hombre me refiero a varón y mujer, por naturaleza es un ser religioso, es un ser que siempre está buscando ligarse y que necesita que alguien se ligue a él, en este caso con los dioses, ¿no? Él descubre, al hacer una investigación seria sobre la religión, las creencias, porque ese es su tema como docente de historia de las religiones, cualquiera puede decir aquí, abro un poco el paréntesis, ¿cómo puede ser la religión una ciencia? ¿Cuál sería su objeto de estudio como ciencia la religión? Obviamente el hecho religioso, y el hecho religioso está plasmado en el hecho del rito, en el hecho de la celebración, en el hecho de la creencia y del acercarse a ese sobrenatural. Entonces, él descubre en esos sus estudios, descubre, por ejemplo,
En la era paleolítica estamos refiriéndonos a esa era donde el ser humano era un poco salvajes, estaban dedicados a la caza, a la pesca, a la recolección, eran nómadas. Estamos hablando de la primera era a la vez de la existencia de la humanidad. Pero aquí descubre él que hay una serie de creencias y en sus escritos él habla y dice, por ejemplo, el cazador para tener una buena caza, para tener resultados positivos en la caza, en la pesca, obviamente tiene que hacer una especie de rito, una especie de ceremonia. No solamente la ceremonia para ir a cazar, sino también hasta en sus instrumentos de caza, ellos lo fabricaban con una especie de ceremonia, los realizaban con una serie de ritos, o sea, todo era relacionado a lo religioso. Entonces, cuando cazaban, hacían una especie de ofrenda a la madre tierra. Ojo, en ese tiempo ya se hablaba, en estas culturas se hablan de madre tierra, no es solamente propio de nuestra cultura, eso he descubierto, colegas, les comento. Entonces, se hace una especie de rito. Uno de los ritos, por ejemplo, de ofrenda de ceremonia es a través de la cabeza, por ejemplo. Lo que ofrecen es la sangre y la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque en la cabeza ellos dicen que está la conciencia, la conciencia. Y este tema de la conciencia es importante porque le hace al cazador consciente, le hace un ser inteligente, porque el cazador no es cualquier persona, es una persona que de alguna manera lo entiende todo el andamiaje del animal al que va a cazar, ¿no? Tiene que saber cómo reacciona, por dónde camina, o sea, es toda una sabiduría, colegas, ¿no? Entonces, esto es importante. Y lo mismo en la pesca, entonces y ojo, hay que tomar en cuenta que en este tiempo, en la era paleolítica, la caza, la pesca, la recolección no era como en estos tiempos, colegas, por eso este autor al mismo tiempo es profundo, pero es un autor que nos reflexiona a nosotros, colegas. Dice, no se caza en cantidad, solo para el sustento diario. Se pesca solo para el sustento, no se hace comercio de eso, ¿no? No se hacía, no se mataba en abundancia. Incluso el jefe de la comunidad era el que sancionaba si alguien sobrepasaba las leyes naturales y las leyes de la comunidad, ¿no? Entonces, en esta era, en las distintas culturas que él investiga, se encuentra, como les decía, se encuentra con mitos, se encuentra con ritos y con cosas sagradas y con cosas profanas. ¿No? Cuando falla la caza o la pesca, algo ha pasado. Entonces, esto es importante, colegas. Vamos con la otra. En la era mesolítica, por ejemplo, ya en la era mesolítica es la era del cultivo de los cereales y de alguna manera también es el cultivo de los tubérculos y aquí viene también la domesticación de algunos animales. Y también se encuentra aquí. Aquí surge, por ejemplo, ya el rito y las celebraciones con respecto a los cultivos. Es interesante, colegas, que ya en las culturas primitivas hay una serie de ritos y de ceremonias que se hace para pedir permiso, por ejemplo, a la naturaleza, para pedir permiso a la tierra, para poder cultivar. Y también pide permiso a las plantas para que puedan ellas ser manipuladas por las personas. O sea, es interesante, colegas, cuando entramos en este mundo, ¿no?
Lo mismo en los tubérculos. Entonces, hay una relación íntima con estos productos porque son considerados como otros seres vivientes que son parte de ellos también, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Y luego tenemos, por ejemplo, en la era mereolítica, donde habla de la sofisticación del hierro, ya entrando casi a la era de la industria, podríamos decir ya. Y lo mismo, ¿no? Nos encontramos en esta era para fabricar un instrumento de hierro, o el manipuleo del hierro y la formación de la tecnología, ya un poco, había mucho esto de los ritos y de las celebraciones. Dentro de, esta, de estas épocas, de estas eras, va descubriendo también en las culturas para reforzar el hecho religioso y para reforzar y responder a que el hombre por naturaleza es un ser religioso, descubre que en las primeras culturas, en las primeras época o era, en este caso en la era paleolítica, ya habían costumbres y ritos de los muertos, por ejemplo, ¿no? Del entierro de sus muertos. Y lo encuentran cuando Mircea Eliade va investigando, lo encuentra en las tumbas antiguas, porque ustedes saben que antiguamente no solamente había así los quechos, los aymaras que enterraban con algunos bienes, sino en las tumbas, en estas culturas, encuentran una serie de objetos, tanto objetos sagrados como profanos, los cuales hacían parte de su entierro, ¿no? Y ahí encuentran también algunas vasijas que dan a entender que era una especie de rito religioso, espiritual, y que señalaba el más allá todavía, ¿no? En estas culturas también encuentran las pinturas rupestres, y en las pinturas también, como les decía, van encontrando una serie de celebraciones del hecho religioso, ¿no? Los mitos, los ritos, los utensilios, los instrumentos de caza, como les decía, y ya va con la cuestión netamente religiosa, espiritual. Tiene un sentido religioso, espiritual. En todos estos, de las tumbas, de las pinturas, hay el tema de los ritos y de los mitos, ¿no? Bueno, ya casi para terminar, podríamos entrar al tema que es también el tema que les va a tocar, yo creo, en el examen de ascenso, sobre las divinidades de los primitivos. Y voy a hacer un pequeño resumen de esto. En estas sus investigaciones que hace en las distintas culturas primitivas, Eliade va descubriendo dioses, diosas, seres sobrenaturales o divinidades. Por ejemplo, está aquí en la diapositiva, por ejemplo, cuando él estudia en Australia, nos encontramos, por ejemplo, con una cultura que se llama Bugil. En la cultura Bugil, por ejemplo, Bugil es una divinidad. En Australia, Bugil es una, Bugil perdón, apaguen sus micrófonos, por favor. Es considerado como el anciano, el padre de la cultura australiana. Estamos hablando de la cultura australiana
antigua primitiva, ¿no? Por ejemplo, en el África, en la comunidad de Bayongos, por ejemplo, Bakongos, perdón, existe una divinidad que es Zambi. Esta divinidad Zambi es considerado como el dueño soberano inaccesible para los hombres y lo consideran también como su creador. Luego tenemos en el mismo África, en la cultura, estoy hablando de culturas primitivas, lo que menciona Eliade. Por ejemplo, tenemos ahí la cultura Isocos. Tienen a una divinidad máxima, a Gene, ¿no? Geme es en este caso el superior, el creador, el padre de los Isocos, ¿no? En otra comunidad, por ejemplo, de los africanos, tenemos a Kikuyo, en una comunidad Kikuyo, y Gai es otro de las divinidades, considerado como el creador y el dador de todas las cosas, ¿no? Otra, por ejemplo, tenemos a Bailas. Por favor, si pueden apagar. Y la divinidad es Lesa, considerado como el creador de todo bien, ¿sí? Luego tenemos los herreros. En la comunidad de los herreros está una divinidad que se llama Hambi. Por ejemplo, es el dios celeste. En la comunidad de Vendas hay un Zabuimba, es considerado como el abuelo manifestado en los fenómenos de la naturaleza. Eso es importante. Probablemente va a salir una de estas divinidades, va a mencionar en el examen, ¿no? Y va a decirte si es de Merciades, de Eliade, de Nicea Eliade, o te va a dar otros autores. Así generalmente son los exámenes de ascenso, ¿no? Ahora nos vamos a Norteamérica, por ejemplo. En Norteamérica, en la cultura de Dakotas, por ejemplo, él descubre que hay un dios sobrenatural. En este caso es Wakan. Son espíritus de los árboles y de los animales. Son espíritus que de alguna manera están en contacto con ellos y que son sus protectores y al mismo tiempo son sus creadores y son parte de ellos también, ¿no? De él. Entonces esto es importante también que ustedes lo vayan escuchando y viendo. Los lenapes, en esta cultura, por ejemplo, Mani es una de las divinidades, es considerada como el espíritu creador de la tierra y cuanto hay en ella, o sea, de todo el universo. En nuestra cultura sería el cosmos. Pannes, por ejemplo, una de las divinidades es Tirawa. Tirawa, sí. Entonces, presencia de todos los poderes. Este es un Dios que tiene todos los poderes. Ahora, vámonos a Latinoamérica. Por ejemplo, en una de las culturas en Colombia, por ejemplo, había habido una comunidad que se llama Cajabas y nos encontramos con una divinidad que lo llaman ellos madre del universo. Interesante. Y la madre del universo para ellos es un dadora de todo, es considerado como una especie de un espíritu que crea todo lo que existe, ¿no? En el Brasil, por ejemplo, seguimos en Latinoamérica, en el Brasil, por ejemplo, tenemos al dios Sol, ¿no? Al dios Sol. Es interesante, mire, aquí cercano hay también este tema del dios Sol. Tenemos también en Nueva Guinea, una de las divinidades es Dema, es como creadores de todos los dioses, de todas las divinidades. En la India, en el Japón, tenemos también
en una de las comunidades, por ejemplo, en Sumeria, tenemos, por ejemplo, tenemos a una divinidad llamada Enki, está considerada como el dios que vigila sobre el universo, dios de la fertilidad. En Egipto tenemos al dios Atón, ¿no? Es interesante cuando habla de los faraones, relata un poco Eliade, dice, por ejemplo, uno de los faraones, Acatón, por ejemplo, ¿no? Ha sido castigado por este dios porque él se ha creído que era más que Atón, ¿no? Hay unos relatos muy bonitos, muy hermosos, esto que hacen relación. ¿Por qué los faraones, por ejemplo, en Egipto son considerados, ojo, los faraones en el mundo egipcio es considerado como en Europa los reyes, pero para los egipcios el faraón al mismo tiempo era una autoridad civil, también es una autoridad divina e incluso más que humana, es considerado como un dios, ¿no? Entonces, ojo, y estas divinidades, esto un poco para ir también complementando, estas divinidades en muchas de las culturas están representadas por figuras en una especie de animales o también están representadas por alguna planta o alguna parte de la naturaleza, ¿no? Por los ríos, son representaciones de divinidades. Así que no es muy lejano esta concepción que tienen estas culturas en otros países como la nuestra, ¿no? Luego tenemos los Osiris. Osiris es el dios de los muertos. Esto es dentro de la cultura egipcia. Varuna, por ejemplo, es el dios de omnisciente que está en todas partes, eso quiere decir. Vishnu, esto ya es dentro del mundo hindú. Vishnu es el dios cósmico. Krishna es un espíritu superior y príncipe del poder místico. Estamos abarcando todo eso, ¿no? Muy bien, entonces haciendo un poco de exégesis al contenido del autor, podríamos decir eh, la historicidad del fenómeno religioso o de la experiencia de las creencias es un hecho real. Entonces, podríamos decir que el fenómeno religioso llega a ser comprobable cuando parte de la experiencia, ¿no? El fenómeno religioso llega a ser parte de la historia de nuestros pueblos porque se basa en el hecho de los ritos en todo tiempo, ¿no? Entonces, eso le hace parte de la historia. Hablar de la historia de los pueblos, hablar de la historia de las culturas, es hablar del fenómeno religioso, porque es la base de la historia de los pueblos, ¿no? A eso va un poco. Las creencias parten de la experiencia. Lo que le preocupaba un poco como docente a Mircea Eliade es un poco este tema de que ustedes saben que al negar la espiritualidad, al negar lo sagrado en la cultura globalizante, liberal, secularizante, que el otro día hablaba, o una cultura secular que hablaba el otro día el profesor Miguel, por el desencanto de lo espiritual, de lo religioso, esto también ya lo venía a ver, lo venía palpando Mircea Eliade, y es por eso que él se dedica a investigar a profundidad esto del hecho religioso, para que pase el hecho religioso a la historia, a la historicidad, hacerle más real
las creencias las creencias que parten de las experiencias, de los ritos, de las ceremonias, pasen al rango de hechos, y los hechos pasan al rango de la historia, y entonces eso, ¿no? El ser humano es un ser religioso por naturaleza, vuelvo a reafirmar esto, porque se comprueba o comprueba sea Eliade de que todas las culturas, todos los pueblos y todo ser humano, hay algo que les religa, hay algo que le mueve por lo sobrenatural, por lo trascendente. Entonces, yo quería terminar un poco con eso, colegas. No sé si hay algunas preguntas para que ustedes puedan hacernos saber. Adelante, profe. Creo que se han ido ya. Ya sabes tomar la respuesta. Habilitarles, creo que. Hola, hola, colegas, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien, si hay alguna pregunta, o les pediría que se dirijan al profe Víctor. Buenas noches, licenciado, y a los colegas. Quería, por favor, que si podría citarnos algunos ejemplos a partir de los pueblos indígenas, ¿no? De aquí del guaraní, tal vez, del aymara, del quechua, sobre la hierofanía. Gracias. A ver, yo les hacía un poco de analogía, ¿no? Lo que presenta Mircea Eliade cuando habla él de las hierofanías, entendiendo las hierofanías como una manifestación de lo sagrado o de lo divino en algo profano o en el diario vivir. Algo comparando sería, por ejemplo, las apachetas, ¿no? En el mundo andino, por ejemplo, ¿no? Las apachetas como un lugar sagrado o un lugar donde se ha manifestado una divinidad, por ejemplo, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, podría ser también el Cerro Cotas, por ejemplo, ¿no? El Cerro Cotas es un lugar sagrado donde se ha manifestado una divinidad, que en este caso sería la Virgen María. En ese caso, llegaría a ser una hierofanía, ¿no? La hierofanía para el mundo andino incluso podría ser en muchos lugares, los cerros altos, las montañas, los ríos. En el mundo guaraní, por ejemplo, llegaría a ser los ríos, algunos árboles, hasta el jaguar, por ejemplo, llegaría a ser como una manifestación de ese ser divino, ¿no? Un poco haciendo de analogía, ¿no? Porque lo que descubre Mircea
Eliade dice, en las culturas nos encontramos mucho de lo sagrado. En otras palabras, él dice, a la vez dice, como en el mundo andino también, todo es sagrado. Pero dentro de lo sagrado hay algo de profano, ¿no? Lo profano, vuelvo a decirles, colegas, para Eliade no es tanto como en el cristianismo, ¿no? Lo profano es lo pecaminoso, lo malo. No tanto, sino está dentro del rango de lo natural, pero ya lo sagrado sobrepasa lo natural, llega a ser lo sobrenatural, ¿no? Eso llegaría a ser lo sagrado, llegaría a ser una hierofanía también, ¿no? Otra preguntita, colegas. Gracias, Lisa. A ver, algo que quisiera también complementar para que ya nos vayamos despidiendo también de alguna manera. Es muy importante dentro del desarrollo de sus libros que hace, y en especial en el tema que está tomado en cuenta para el examen de ascenso sobre divinidades de los primitivos, es importante la figura de la mujer, por ejemplo. Probablemente aparezca por ahí una pregunta, ¿no? En las divinidades, en los primitivos, la mujer es considerado muy, muy sagrado. Está relacionado con la vegetación y entonces para Mircea Eliade, perdón, la mujer está considerado como la figura de la fecundidad. Es muy importante, tiene que ver mucho con la fertilidad y de conservar la especie. Entonces, y lo compara con la naturaleza, ¿no? Entonces, esto también es importante, colegas, que lo tomen en cuenta ustedes, ¿no? ¿Alguna pregunta más, coleguitas? Licenciado, Sí, diga. lo que quería preguntarle, esas diapositivas, las que nos está explicando, nos va a volver a enviar para que podamos repasar. Claro que sí, profita, sí, se los va a pasar para que ustedes tengan una idea, ¿no? Ya, gracias, licenciado. Ustedes, como verán, colegas, no hay mucha diferencia entre la, diríamos, cosmovisión o cosmogonía de los pueblos primitivos en estas culturas, en Austria, en África, en Norteamérica, en Latinoamérica, en la India, en Egipto. No hay mucha la diferencia con la cuestión de nuestra cultura andina, ¿no? Y también amazónica, ¿no? Entonces, no hay mucho la diferencia. Creo que tiene la misma naturaleza. Me imagino que también los que hemos hecho Profocon, ustedes, no sé si recuerdan, también mencionan a este autor, porque tiene algo de parecido, ¿no? En el examen de ascenso generalmente colocan, por decir algún refrán, por decir el espíritu de los árboles y de los animales, entre paréntesis, la diosa Bacán, y puede aparecer ahí diciendo, pertenece al autor de, por ejemplo, ya han llevado con el profe Miguel el tema de Joseph Esterman, que es la cultura andina, o
también puede salir al autor o cualquier otro autor. Entonces es muy bueno que tengamos algo de idea de esto para que marquemos lo que es correcto, ¿no? Eso, coleguitas. Entonces, muchas gracias, de verdad, les agradezco. Gracias por aguantarme. Lice, una consultita. No podría facilitarnos así un banco de preguntas, así para que nosotros podamos practicar, como es algo un poco difícil entender estas lecturitas, y a través de ese banco de preguntas nosotros vamos a repasar y vamos a saber reconocer la respuesta. ¿No se podría hacer, Lice? Tengo entendido, profita, que ya les ha pasado el licenciado Marco algunos ejemplos de en algún tiempo que se ha dado los exámenes, pero entre medio de eso está, ¿no? Sí, De nuestra área. sí, disculpe, colegas. Estamos elaborando de cada texto 10 preguntas, ¿ya? 10 preguntas de lo más relevante, de las ideas más importantes y quizás pues puedan salir, ¿no? Ojalá sea así. Entonces, el día de mañana les vamos a hacer llegar de estos dos textos, de estos dos bibliografías, y el día sábado de los otros libros, ¿ya? Eso para que les ayude. También hemos recopilado un examen de ascenso del año pasado. Por ahí nos han pasado, colegas, una maestra del área nos ha proporcionado. Entonces, también eso les vamos a compartir, ¿ya? Es un PDF con preguntas del año pasado. Les va a servir mucho de la normativa general y específica. Hemos estado revisando las preguntas del área de valores. No están relacionadas con esta bibliografía de este año, ¿no? De esta gestión. Entonces, eso les vamos a proporcionar, las diapositivas, y claro, el video también les va a servir mucho para el examen de ascenso. Muchísimas gracias, Lice, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Creo que hay una pregunta más todavía. Para mañana, ¿vamos a pasar en la misma hora? Sí, vamos a pasar a la misma hora, coleguitas, y bueno, les pediría por favor que desde las 6:30 se conecten para no retrasar. Hoy empezamos 7:15. Estábamos esperando, son en realidad casi, 60 y tantos, más de 65 los inscritos, y a las 7 estábamos con solo 45. Entonces les pediría por favor que mañana el enlace lo vamos a enviar a las 6, pero a las 6:30 ya estar conectados todos, ¿no? Para no retrasar y no se alargue el taller. Gracias. Bueno, Gracias, licenciado. muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Buenas Que noches. sean buena hora. Hasta el día de mañana. Entonces, Hasta mañana, Lidia. entre hoy y mañana les vamos a enviar las diapositivas de estos dos textos que los licenciados han explicado, ¿no? Hasta mañana, colegas. Entonces, 6:30. Hasta mañana. Señor les bendiga por ser tan buenos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias.